Mi invitado de hoy es periodista, obviamente, de investigación, político y todas las ramas que el periodismo pueda englobar. Ha trabajado en televisión, ha creado blogs, medios digitales. Ha sido siempre un periodista que, digamos, la gente que le gusta el periodismo conocía, pero que de un tiempo a esta parte yo creo que será conocido desde aquí hacia el futuro como el creador de La Encerrona. Ese será su rótulo, eso dirá su epitafio, que esperemos sea de mucho tiempo todavía. Así que creo que ya saben de quién estoy hablando. Viene a la banca el día de hoy el gran Marcos Cifuentes. Soy Jesús El Zamora y esto es La Banca. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Aloft Lima Miraflores, marca del portafolio de Marriott International. ¿Estás cómodo con ese rótulo, el creador de La Encerrona? Podrían ser un peor rótulo, en verdad. Así que estoy bien por ahora con eso, sí. Claro, justo te preguntaba hace un ratito. Yo me acuerdo que vi el primer capítulo de La Encerrona hace más de un año, allá por marzo. Y sabes que lo primero que pensaba como persona que trabaja en digital es, ¿qué va a hacer este señor cuando en 15 días ya no estemos encerrados? O sea, ¿cómo va a mutar La Encerrona para que siga haciendo un contenido? ¿Y qué le va a poner? Claro, no teníamos idea que en un año después íbamos a seguir contando, ¿no? ¿Lo pensaste en algún momento? No, honestamente yo sí pensé que iba a durar un mes y medio. Mi pronóstico era mes y medio y ese era mi pronóstico fatalista. Yo pensaba un mes y dije, wow, en el peor de los casos, que va a ser un golpe brutal para la economía, 45 días. Y de ahí yo dije, se acaba, porque mi idea era, que una idea que tenía mucho antes, era tener un podcast para las elecciones. O sea, para fines del 2020, no para inicios del 2020. Entonces, claro, cuando pasa todo dije, bueno, lo adelanto, hago como una especie de pilotito de lo que quiero sacar después. Ya, pero el pilotito se volvió lo que saqué finalmente, ¿no? Qué locura que durara tanto tiempo y qué locura. Lo que a mí me pareció sorprendente es, yo siempre pensé que en el digital no se podía captar con buena calidad, con un público cautivo, buen contenido, como sí pasaba en la tele, donde todo es pues inmediato, ¿no? Y creo que el tuyo fue el primer contenido que yo vi en el Perú de alguien que construyera algo que pudiera tener periodicidad, sostenerse en el tiempo, que fuera algo que no fuera tan costoso de realizar, para que justamente se pudiera hacer. ¿Tú tenías todas esas estrategias cuando lo diseñaste o fue algo que se fue armando en el camino? Fue un poco las dos cosas. O sea, porque, a ver, yo he lanzado, tengo haciendo proyectos en internet desde el 2008, ¿no? Y me he golpeado contra la pared 800 millones de veces. En 2008 nadie te ponía publicidad. Ni siquiera creo que la mayoría de gente todavía está en high five. O sea, tú debes ser de los primeros tuiteros del país. Seguramente. De los primeros 100 de todas maneras. No, sí. No, me acuerdo cuando en Twitter los peruanos éramos 20, claro, literal, y era una cajita del chat de Gmail. Correcto. Una cosa totalmente marciana. Con un icono totalmente sí. agresivo, feo, ¿no? Todo marciano y por eso tenías que usar replies y el hashtag y esas cosas porque era manual. Correcto. O sea, no existía el botoncito. Entonces todo era, súper marciano todo. Entonces, claro, en esas épocas no había nada de dinero en internet. Entonces, un montón de proyectos que yo quise sacar pues estrellaban comercialmente, ¿no? Entonces, esas cosas te van enseñando también, ¿no? Y vas aprendiendo, ok, si hago esto, tiene que funcionar para este público. En fin, vas aprendiendo. Pero, como te dije, La Encerrona inicialmente era una cosita, un proyectito de 45 días, que no tenía publicidad, no tenía nada, y simplemente era, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pasó todo, ¿no? Y esto ya no va a acabar. O sea, debe ser, me aventuro a pensar, con todas las cosas que veo y todos los proyectos, digamos, La Encerrona es el satélite de muchos subproyectos. Yo imagino que esto es una marca que vas a seguir utilizando de aquí a un buen rato, ¿no? Sí, yo creo que está por el... No sé cuándo habrá pandemia. No sé, ya está desligado incluso de la pandemia, ¿no? Pero con esto de las elecciones y todo eso. Entonces, sí, está bien, está bonito. Y además hay una comunidad chévere. Es un proyecto que se está financiando solito. Entonces, eso, digamos que mientras la rueda gire, todo bien. Eso me lleva a dos preguntas. La primera, ¿en qué mes del año pasado te das cuenta que esto es un proyecto comercialmente solvente y dices, bueno, aquí entre Patreon, suscriptores, premium, chats, donaciones, Yape, Blim, lo que sea? Todo eso exactamente. Correcto. Sí. ¿En qué momento te das cuenta, man, ya, esta hueá funciona? En mayo. En mayo todavía estaba la cuarentena en Perú. Honestamente me daba como vergüenza empezar a pedir dinero, que es básicamente lo que hago a la gente. O sea, siempre he tenido ese problema, siempre. Me daba vergüenza empezar a decirle a la gente, mira, la verdad es que si quieres que eso continúe hay que pagar
pero también era lo real, porque yo ya dedicaba 24 horas al día a esto que no era mi trabajo, tenía que, por un mes, yo podía darme el lujo de un mes y medio dejar todo y hacer esto, ¿no? Porque además no podía pensar en nada más. Ya, por mi salud mental, Sí, claro. iba a hacer esto ya. Pero a los 2, 3 meses, ya, pues, ¿no? Ya te cuesta. Entonces, lancé unas pruebas así y hubo buena respuesta. Y dije, bueno, ok, esto puede seguir por lo menos un mes más. Y si la respuesta sigue así un mes más, esto ya sigue para largo. ¿Y cómo superaste ese pequeño prejuicio? Porque a mí me pasó lo mismo. De hecho, Frank, que es mi socio, mi productor, me decía, tenemos que empezar a hacer algo primero. Y yo le decía, pero ¿cómo le voy a pedir plata a la gente? La gente va a decir, ¡Fuera! león, además que sale en tele, la gente asocia que la gente que sale en tele, millonarios, todos tenemos un billete en el garaje. Sí, Entonces, sí. Y a los periodistas nos dicen que nos paga el Estado. claro, claro. Es un poco, o sea, mismo modo, aunque diferente Pero sí, categoría, ¿no? Pero exactamente. yo decía, no le puedo pedir plata a la gente, pero ahora veo que mucha gente lo hace y que además la gente sí decodifica y dice, no, pues este es el trabajo de este chico y mejor que le dé yo, que voy a ser su suscriptor, así como le doy a Netflix, que se lo dé otra persona. ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Alguien te ayudó o fue ya a la mierda, lo tengo que hacer? y No, listo? sí, fue mi chica, básicamente. Vanessa me dijo, mira, ya no seas baboso, güey. Más o menos, ¿no? O sea, pero yo le decía, oye, pero la gente está encerrada, no tiene trabajo. Mira, ya, pero tú también estás encerrado y no tienes trabajo. O sea, que hazlo. Ya, bueno, eso sí. Sí, no, por yo solito no lo iba a hacer, ¿no? Hay como una vergüenza o una Da sensación de... roche, no da roche, porque además este no es mi trabajo. O sea, yo no soy administrador, ni abogado, ni contador. Entonces, todas las partes administrativas del periodismo a mí me estresan en general. O sea, porque me siento totalmente fuera de mi elemento. Pero como tengo años haciendo estas cosas independientemente, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y además imagino que te habías dado cuenta que la tendencia mundial, el país, el New York Times, el comercio aquí, la tendencia es que cada vez el tiraje, que prácticamente la venta, digamos, del papel ya no existe, Ya no existe, sí. la publicidad estática en periódicos o incluso en digital es baja. Entonces, el modelo de negocio mundialmente ha cambiado a que los suscriptores sean los que financien el periodismo. Entonces, creo que es una buena manera de mezclar lo comercial con lo periodístico e incluso liberar esa presión de las publicidades y las mermeladas o estas cosas que están tan ad hoc, Yo ¿no? tengo todavía publicidad, ¿no? Pero hay una meta. Yo tengo, mi principal fuente es Patreon, ¿no? Que es este sistema como de suscripciones. Entonces, ahí en Patreon hay una meta que es, mira, si llegamos a esta meta, en verdad dejo de buscar publicidad porque eso sería el mundo ideal del periodismo, ¿no? El periodismo sin publicidad, Disney del ¿no? periodismo. Claro, exactamente. Como, ya, ahora sí soy puro. No, soy Claro, puro puro y Belén. casto. Claro, sí, puro y casto tal cual como, sí, sin silicio, ¿no? O sea, así me... Entonces, claro, eso sería el mundo Ese ideal, chiste va a durar ¿no? por lo menos 6 meses. tiene para rato, sí, así que hay que usarlo. ¿Y tú te sientes incómodo haciendo una mención? A pesar de que son marcas, y es algo que nos pasa también aquí en la banca, tratamos de usar marcas que sean startups o marcas que quieran tener un público cautivo digital, que nos funcionen aquí. ¿Piensas en eso? Porque yo no te veo pues, auspiciado por, no sé, un banco o alguien que pueda tener algún tipo de perfil complicadito, ¿no? Sí, de hecho hemos rechazado un par con mucha pena porque no son marcas que necesariamente me cayeran mal o ni siquiera que fueran polémicas. Pero en la medida de que los primeros auspiciadores eran startups, me pareció, dije, bueno, hay dinero en las startups para poner plata, publicidad, bien, entonces sigamos, ¿no? Entonces tuve que rechazar un par de marcas que la verdad es que hasta son amigas, digamos, porque alguna vez cuando yo estaba en otras cosas, pues han puesto plata. Pero esta vez dije, mira, no, creo que no conviene por una cuestión de imagen, básicamente, ¿no? Claro. Ahora, si en algún momento no hay publicidad, no hay plata y me quiere auspiciar, pues, no sé, Coca-Cola o lo que sea, no sé, pues, ya ven para acá, ¿no? Claro, ya si me baño claro, en Fanta, Sprite, Coca-Cola, todo, ya está, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Es que, También. claro, mucha gente, a veces uno lee los comentarios de gente que por ahí no tiene idea cómo funciona esto y es jodido, ¿no? O sea, la cámara, la edición, el gasto de tiempo, la investigación, la parte previa, o sea, hay un montón de cosas que las personas piensan que uno se graba con su celular casi en video selfie y lo cuelga, ¿no? Y Ahí me dicen, oye, pero ¿y qué haces todo el día? ¿Esto? Campeoso, huevón. Esto. No, pero si lo tuyo dura 15 minutos, dura 15 minutos para ti. Para mí me dura todo el día. O sea, literalmente esto, o sea, digamos que el proceso efectivo que me siento son como unas 8 horas en realidad, Tal cual. pero de ahí es estar viendo el celular todo el día, estar ahí llamando gente, o sea, es todo el día. ¿Y pues, antes qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo? o sea, me había dado el lujo también, que era otro lujo, de poder
dedicarme a hacer libros. Entonces estaba haciendo un libro cuando empezó todo esto. Estaba en la pandemia, estaba escribiendo un libro. Está el libro a la mitad. ¿No además. ficción? Sí, no ficción. Este era distinto. Bueno, en fin. No quiero spoilearlo porque quiero terminarlo. Está, está a la mitad y se interrumpió por todo. Y me gustaría algún día sacarlo, ¿no? Pero sí, estoy un poco frustrado con eso. Entonces ha estado haciendo libros y uno de ellos se interrumpió, ¿no? Pero me ha dado culpa ahora de estas cosas, de dejar a medias las cosas. Sí, pasa. Pero a veces la coyuntura nos lleva a la mala, ¿no? Tú dejaste dos cosas. Dejaste la tele y dejaste Lima o el Perú. Te fuiste al digital y te fuiste a Madrid. ¿Cuál de las dos extrañas más? ¿La tele o el Perú? No, el Perú, claro. No, la tele no la extraño, en verdad, nada. O sea, el problema con la tele es que se necesita un súper buen equipo para que la cosa funcione, sobre todo en periodismo, ¿no? Y yo creo que me malacostumbré cuando yo estuve en La Ventana Indiscreta, que la mayoría de jóvenes telespectadores no recordarán. Agencia Perú, claro. Claro, que fue el año 2000, del 2001 hasta el 2008 que yo me fui. Y para mí era un dream team, ¿no? O sea, yo aprendí, éramos chibolos, además, teníamos 20 y nada, y unos chibolos sin ningún tipo de... Pateábamos puertas de los corruptos y nos metía, una cosa... Idealista, supongo. Idealista, ¿no? Bonita. Con la edad se pierde el idealismo, ¿no? Sí, pero no es mi caso necesariamente, sino es el caso de... Había un equipo que se formó como de gente haciendo cosas nuevas o queriendo hacer cosas nuevas y también con mucho idealismo. Entonces eso era bonito. Conforme eso fue decayendo, yo dije, bueno, me voy, ¿no? Y ahora creo que yo no volvería a la tele. Tampoco es que creo que me ofrezcan, honestamente, pero creo que no volvería a la tele si no fuera en unas condiciones en las que yo quiero hacer lo que sé que se puede hacer, ¿no? Entonces, si no, ¿para qué? Prefiero hacer mi cosita tranquilo en mi casa. Es que eso es lo lindo del digital, que te permite hacer, si logras mezclar bien los puntos, lo que te da la gana, como te da la gana, cuando te da la gana. Y las personas que tenemos cierto aprecio por la libertad, eso es como el ideal, ¿no? Claro. Y sobre todo si puedes vivir de eso, ¿no? Entonces, mira, a mí me encantaría, por supuesto, en algún momento, Útero, que fue uno de los proyectos, claro, Útero creció y entonces yo empecé a hacer varias cosas y claro, también eso te desborda como jefe del equipo y todo eso. Entonces, en la encerrona he dicho, no, esto se va a mantener pequeño, ¿no? Y vamos a ser 3 personas y ya está. Y bueno, gente que ayuda y todo eso, pero digamos, nosotros somos 3, ¿no? En Útero, en algún momento, habían 20 personas por todos lados haciendo 1000 cosas, cubriendo un montón de nichos. Y eso a mí la verdad es que me quitaba tiempo para hacer lo que yo quería, ¿no? Terminas siendo un gerente, una especie administrativo, ¿no? O sea, el gerente, contador, sueldo, abogado, paga las cuentas. todo. Y eso también es un lío. Entonces, digamos que ya aprendí de eso, porque es frustrante, ¿eh? O sea, llega un punto en que estás así sentado en el banco y dices, o sea, tendrías que estar haciendo un reportaje Tal cual, en vez de estar aquí sentado en el banco. Cobrando el cheque para pagar la luz. Claro. Entonces es complicado, ¿no? Entonces hay que ver las formas de cómo hacer eso y de cómo... Está bien, uno va aprendiendo, pues, ¿no? Está bien. Así es, uno se golpea y se frustra y en parte del rollo de irme de Lima fue eso, ¿no? Estar frustrado, pensar que nunca iba a conseguir hacer en condiciones el periodismo que yo quería en Internet. Y dije, mira, si no voy a hacer periodismo como yo quiero, mejor me voy a escribir libros a otro lado. Y me fui a escribir libros a otro lado. Que además es algo que han hecho muchos escritores periodistas peruanos, ¿no? Lo ha hecho Renato, lo ha hecho Santiago, Sí. Lo ha hecho... Bueno, Vargas Llosa lo hizo hace 1000 años cuando se fue a Francia. Sí, te juro que no ha sido ninguno de ellos necesariamente fue una inspiración. Raúl pero de Tola. pronto, Raúl, claro, pero de pronto todos estamos, yo creo que todos... Hay un sello ahí, ¿no? Yo creo que de pronto Vargas Llosa, así en el subconsciente, ¿no? Bryce, Está reptando. Ribeiro, todo. Claro. Y puede ser, ¿no? Yo inicialmente, en verdad, me fui para hacer un máster de escritura. O sea, que era como, sí, pues... Epa. No sé si es esa como nostalgia del boom de los años 60, ¿no? De sí, vámonos, ¿no? No sé, la verdad no... Pero bueno, salió bien al final, Claro. por suerte. Algo que te quería preguntar, yo siempre te reconocía porque eras o Caramel tuitero o la persona que le daba un poco de rostro a Útero, Útero.p, en fin. Pero ahora eres Marcos Cifuentes, eres un celebrity y hazte cargo. ¿Cómo manejas el ego para poder seguir siendo el tipo? Además, yo tengo la sensación de que la mayoría de periodistas, no sé si la mayoría, pero algunos periodistas, creo que tú
en mi prejuicio o en mi juicio de valor encajas en eso, no están tan cómodos con esto de ser famosos o de ser conocidos, ser mediáticos, porque no es lo que nunca se plantearon, ¿no? ¿Cómo manejas eso y cómo manejas el ego para no desbordarte, para no irte? Lo del ego es más o menos sencillo, porque yo vivo en Madrid. En Madrid no me conoce nadie, ¿no? Entonces yo salgo a la calle y... Algún peruano en Madrid, y soy un latino más, además. O sea, que ni siquiera soy un madrileño más, sino un poquito más abajo. Entonces ya, pues nada. O sea, digamos que ahí esa es la realidad, ¿no? Esa es mi realidad. Salgo a la calle y también es un poco complicado porque a veces toca dar noticias muy duras y de pronto sales a la calle y no es tan... Y a veces al revés también, porque en algún punto la cosa estaba muy fea allá y aquí no tanto. Ajá. Pero bueno, eso se maneja bien, por suerte. Y por otro lado, creo que es muy cierto lo que tú dices. O sea, yo sería muy feliz, muy feliz escribiendo y que la gente solo sepa mi nombre y mi cara jamás apareciera, nunca, ¿me entiendes? En ningún lugar, ¿no? O sea, y para mí es, o sea, salir y dar la cara es una decisión súper, ultra consciente de cuál es la mejor forma de comunicar lo que yo quiero comunicar. O sea, ese es un rollo, en verdad, porque a la gente le gusta ver la cara de alguien, ¿no? Y si quieres llegar a mucha gente, pues escribir no necesariamente es el camino. Tienes que hablar, salir, dar la cara. Es más, La Encerrona era un podcast. O sea, era un podcast, mi proyecto original era un podcast en el que yo hablaba y no se me veía la cara, ¿no? Y ya, no dije, mira, si quiero llegar a mucha gente, pues me voy a tener que bañar. No iba a tener que salir. Salir más o menos peinado. Sí, sí. Porque a veces no se le está no, peinado. No, ahí, ese es mi punto en el que digo, mira, ¿sabes qué? No peinarme es mi último... Tu rebeldía, sí, tu último bastión. Es mi último bastión de rebeldía de, por favor, no quiero ser famoso realmente, ¿no? Que es como, ¿sabes qué? No me voy a peinar. Ya está. Yo cuando era chiquito, estaba en la universidad, pues mi sueño era escribir en una revista y que la gente, alguna gente diga, ah, mira, Marcos Cifuentes, ah, ya él, ¿no? Y diga, ah, qué bonito, ¿no? Eso Jamás esperabas era. que te pidieran una foto en la calle. No, pues. O que la cajera de un grifo te... Claro, mirándote. esa cosa, sí. O sea, es bonito, ¿no? Digamos que cuando la gente se acerca, por supuesto que es bien bonito, ¿no? Pero también, en general, yo pues me gustaría, no sé, por eso también es parte por suerte, lo de Madrid funciona, ¿no? Porque Madrid es... Tienes tu año de popularidad, un mesecito, de ahí te largas y nadie te conoce más. Sí, no, es raro. Además, lo de La Encerrona, como tú me dijiste hace un ratito, La Encerrona sí se ha salido mucho de control, Totalmente. ¿no? Porque yo tenía yo fui youtuber en el año 2008. Tienes tu público cautivo de nicho. Claro, pero en el 2008, pues, ¿quién veía YouTube para informarse? Nadie, absolutamente nadie. Solo un nerd que estaba haciendo, mira, no, porque era un blog. Entonces, todos los días salía un video nuevo. Esto que estoy haciendo ahora lo hacía en el 2008 también un poquito, ¿no? Solo que eran más reportajes que noticiero, pero era un poquito. Entonces, sí, pero en esa época yo salía a la calle y no pasaba nada, ¿no? Ahora aquí, incluso con mascarillas diferentes, eso es lo que me ha sorprendido de este viaje a Perú, ¿no? Que yo esperaba, obviamente, pues porque sí he visto las cifras y son cifras grandes. Entonces, se esperaba pues que la gente dijera, ah, hola, ¿no? Pero sí ha sido un poco... Aparte has construido como una especie de programa de culto, porque, o sea, yo hace tiempo dejé de ver las noticias por el tema de salud mental, pero sí quería estar informado. Entonces, básicamente usaba Twitter, seguía todos los periódicos que podía y yo sacaba una conclusión. Pero creo que tú has conseguido que es algo muy particular en el periodismo. Yo creo que la objetividad, y lo he estudiado alguna vez en un curso con Chichi Valenzuela, incluso, no existe, ¿no? Está ahí, la gente habla de objetividad, pero en verdad no es tal. Sin embargo, tú presentas todo con datos de tal manera que llega a haber una sensación de objetividad, o por lo menos de yo estoy por acá, estos son los datos, tú júzgalos, ¿no? Creo que la gente valora mucho eso, ¿no? Sí, y mira, yo soy periodista y también dejé de ver los noticieros por salud mental. Porque hay un tema... Ponen al muerto en primera fila y no es necesario, ¿no? Y la verdad es que no es necesario porque además, ¿qué te aporta a tu vida la información del señor que se murió atropellado? Quizás que esa esquina es peligrosa, quizás, pero no mucho más, ¿no? Entonces hay muchas otras noticias que pasan todos los días que sí necesitas saber para empezar a votar bien, ¿no? O sea, saber que el señor murió atropellado, sí, claro, está bien, pero realmente no hay necesidad de poncharle la cara muriendo. O sea, entonces ese tipo... O que es lo primero que pensé cuando dije, pandemia en el Perú, los noticieros van a irse a enlaces en vivo con tambores de guerra
Y yo no quiero que mi familia vea eso, porque mi familia va a querer informarse. Claro. Y entonces se van a asustar y van a empezar... y yo Tú no hiciste la quiero. encerrona pensando en la gente mayor, ¿no? Claro. Y claramente el público, según lo que yo creo, es la gente joven. No, ¿No? no. Yo siento que está prendida mucha gente joven. Sí, también. Sobre todo después de las marchas de noviembre. Exacto. Sí, pues mucha gente, ahí sí llegó mucha gente joven, pero antes de eso el público era... Pero es que la idea de la encerrona es hacer lo que yo veía cuando era chico. ¿Cómo eran las noticias cuando era chico? Habían 4 canales de televisión, no habían más. Martínez Morosini, Rolito Pinasco haciendo todo, básicamente. ¿Y a quiénes le hablaban Martínez Morosini y Rulito Pinasco? Le hablaban a el señor joven ejecutivo de 30, 40 años, ¿sabe? Y le hablaban a la ama de casa CDE con 2.5 hijos. No ¿Verdad? había público objetivo, no había target, no había nicho. Había una sociedad a la que le hablabas, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer es eso, o sea, un programa muy, muy mainstream, lo más mainstream posible para que se lo puedas pasar a tu abuelito y para que lo puedas ver con tu hijito desayunando. Esa es un poco la idea, o sea, salir de esta cosa que en los últimos años nos han metido a todos los comunicadores, ¿no? Que tienes que tener tu super ultra público, recontra objetivo. Me lo enseñaron en la no sé qué. universidad y me volvía loco a mí. De hecho, yo estudié Derecho, pero me acuerdo que me metí siempre a comunicaciones. Y creo que fue taller de radio que me dijeron, ¿para quién es tu público objetivo? Y yo no entendía eso. ¿Por qué tengo que definir público objetivo si ni siquiera sé esto se está creándose en el camino? Aparte, ¿por qué voy a segregar? Ojalá que vengan también los tíos y que vengan los jóvenes y que venga todo el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Pero por qué? Entonces, ahora, es bien difícil hacer ese equilibrio, ¿no? De que pueda escucharlo un niñito y pueda escucharlo mi papá. Pero además es algo teórico, te lo enseñan. Sí, claro, te lo enseñan, ¿no? Y está bien, debe haber un montón y quizás probablemente la mayoría de productos comunicativos necesiten un público target. Pero yo creo que las noticias no, porque las noticias son nuestra realidad, es lo que nos Las une afectan como a todos. sociedad, Claro. ¿no? Entonces todos deberíamos estar enterados más o menos de lo mismo para que todos podamos tomar más o menos decisiones parecidas o tengamos una idea de hacia dónde están yendo las cosas, ¿no? Entonces no tiene sentido que si hago las noticias para que solo lo vea tal ciudad, así no funciona, ¿no? Así no debería funcionar. Y es que es lo que pasaba con Martínez Morosini, con Rolito Pinasco, que a las 10 de la noche además no había forma, porque o todo el Perú veía las noticias a las 10 de la noche o veía las noticias, no había más. Y entonces eso te daba una sensación de que podías discrepar, o sea, podías ser más de izquierda, de derecha, más arriba, más abajo, lo que sea, pero todos compartíamos una realidad común, ¿no? Ahora ya no compartimos una realidad común, ¿no? Entonces ahora por eso hay mucha gente que literalmente ahora cree que la Tierra es plana, porque hay demasiados targets, nichos, y por la Tierra es plana me estoy yendo a un extremo que es real, pero hay un montón de, o sea, todas estas fake news que hemos visto, antivacú, en fin, todas las Ivermectin, todas estas cosas. Pero son miles de miles. Es una locura, cada sí, día claro. hay una nueva. Sí, sí, y se distribuyen por WhatsApp y no sé qué, entonces es... Yo sufro con mi mamita, te amo viejita, te adoro, pero siempre le digo, deja de apretar ese maldito botón que dice reenviar. Claro. De las huevadas que te envían tus amigas que tampoco han hecho Nada. una googleada básica y sencillamente están alarmando, ¿no? Yo le decía, por favor. Me acuerdo una vez que mi pobre mamá me dijo, ten cuidado porque en el malecón hay una banda de secuestradores. No hay nada así, mamá, tranquila, no te preocupes, Claro. ¿no? Pero claro, entiendo también que ella no es una nativa digital y no tiene por qué entender. Y Que hay tampoco... una cosa que es cierto que es lo que yo pensaba también con mi papá, con mis tías, ¿no? Que es, ellos son una generación, y en parte la mía también es un poco eso, ¿ah? Pero sobre todo ellos, una generación en la que si tú aparecías en una pantalla te lo habías ganado, era por algo. Solamente el hecho de estar en una pantalla era credibilidad Confianza absoluta. y credibilidad, claro, correcto. ¿no? Entonces ellos tienen ahora una pantalla en su celular y dicen, bueno, si está acá es real. Tal cual. ¿No? No lo había visto así, es muy cierto. Entonces, hay sobre todo una tendencia, la gente más mayor, de creer absolutamente todo. Y siendo ellos la población de riesgo de la pandemia, Con mayor a razón. mí me preocupaba mucho eso, ¿no? Entonces, claramente, el programa ahora, también, claro, claramente ahora cualquiera puede estar frente a una pantalla. claro, literalmente dices cualquier... claro, Te entonces, compra. claro, te lo compras. Entonces, de hecho, el programa también, la encerrona se diseñó para que lo puedas mandar por WhatsApp, ¿no? En bloquecitos Ajá. de 5 minutos, porque está diseñado y se manda un montón por WhatsApp, Sí. ¿no? Entonces, hay mucha gente que me dice, tu programa lo ven los jóvenes. Y yo, no sé, porque además yo sé que mucha gente se lo manda por WhatsApp a sus abuelos, a sus papás, ¿no? Entonces lo escuchan ahí, porque además esa es la red social de los abuelos. Sí, claro. El WhatsApp. Hasta ahí llegan, ¿no? ¿No? O sea, ese es el WhatsApp, ¿no? Y algunos tendrán Facebook, pero no entran a Facebook todos los días. Donde están es en el WhatsApp, están todos los días. Y Correcto. sobre todo cuando están encerrados, que todavía muchos Sí, siguen. es una manera de comunicarse, ¿no?
Yo me acuerdo en un momento donde, sobre todo en noviembre, octubre, con el tema de las marchas, el caos social que hubo, el caos político, la crisis, hubo mucho periodismo de periodistas. ¿Cómo haces para morderte la lengua y no responderle a alguien que te está picando y que casi casi está esperando que entres al fuego cruzado o que sencillamente no quieres entrar pero te da ganas de meterle su... ¿Cómo haces? Porque es algo que yo creo hace tiempo, que es que en el periodismo los periodistas casi no importamos realmente, ¿no? O sea, sobre todo los que trabajan lamentablemente en medios grandes, lo que importan son sus jefes, ¿no? Hay algunos dueños de algunos medios de comunicación que les dejan cierto margen de libertad y entonces ahí tú puedes saber. Pero hay otros medios que tienen la línea del dueño, ¿no? Y que eso es. Entonces, al final, ¿qué ganas metiéndote con los monos del circo si no tienes que pelearte con el dueño del circo, ¿no? O sea, porque después, si te peleas con el mono del circo, la gente aplaude, porque para eso ha ido el circo, todos felices, ¿no? Y Show. entonces, claro, yo me puedo pelear perfectamente con fulano, con sutano y decirles, ¿Lo has hecho mira, alguna vez, además, que me acuerdo cuando llamaste en vivo a Philip claro, o sea, y Butters? ese, por ejemplo, yo siempre pienso que ese fue un error porque ahí estaba yo, obviamente, enojado, ¿no? Estaba, o sea, indignado, además, ¿no? Se te sentía en la voz. Sí, claro, porque, ¿sabes además por qué? Porque cuando Philip Butters andaba en Canal 2, el único Lorna que era buena gente, que le hacía caso a sus comentarios políticos alucinantes, porque hacía prensa deportiva. Claro. Entonces, pero él quería hacer política, no sé qué. Entonces, cuando él te venía a hablar de política, todo el mundo se iba corriendo. Porque hablaba huevadas. Pero el único que le tenía pena era yo. Y le acercaba, sí, Philip, tienes razón, esto es un... Sí, claro, y me iba. Ah, en el Canal 2 cuando estaban él en especialista y tú la ventana En el indiscreta, N, supongo. sí, claro, en el N y en el 2, porque en el N también y en el 2, o sea, justamente en los dos. Entonces yo, sí, mira, Philip, no, sí, me da pena, pobrecito, pues. Y la verdad, o sea, honestamente, porque, o sea, es cuestión de escuchar 2 segundos para saber que de política no sabe nada o que se cree sus propias mentiras, ¿no? Es muy bueno haciendo, no sé qué, pero si escarbas un poquito, pues no hay nada, ¿no? Y honestamente sí me daba pena y le hablaba. Entonces, cuando un día me despierto en mi casa y escucho, digo, oye, ¿qué? Claro, porque tiene un camión de basura sí, terrible. ¿no? Y además porque yo me estaba metiendo con Cipriani. Ni siquiera yo me estaba metiendo con Cipriani. Había sido útero, ni siquiera yo no tenía nada que ver. Igual te cayó. Igual me cayó y era como, ¿qué? Y estaba mintiendo abiertamente. Entonces, ¿qué? Y entonces, claro, no lo pensé, ¿no? Y llamé, dijo, oye, pero ¿qué te pasa? O sea, casi como cuando le reclamas a alguien que conoces y te está hablando huevadas, ¿no? Entonces es como, ¿qué? Pero, ¿qué te pasa? Y eso ¿no? además es muy Si me lo hubiera humano. encontrado en un bar, lo hubiera pechado, pero claro, no lo pensé. Entonces, y de hecho ese incidente me hizo darme cuenta, claro, en verdad lo que tú tendrías que haber hecho en ese momento es ver qué había detrás de eso, ¿no? Detrás de eso habíamos sacado los plagios de Cipriani, ¿ya? Pero claro, a explicar eso es difícil cuando estás en caliente, mechando. Entonces tienes que ser más estratégico y ver quién es el dueño de ese circo, ¿no? Entonces, eso me ha servido mucho para eso, porque ahora sí cae un montón, ¿no? Respiro un ratito, ¿qué hay detrás? Ya, detrás hay esto, entonces vamos con esto, ¿no? Y una cosa que yo me aprecio mucho es que antes de mi programa nadie hablaba de Erasmo Wong como el dueño de Willax. Ahora todo el mundo sabe que Erasmo Wong es el dueño de Willax y y todo lo que tiene. Al menos eso, ya está. Erasmo Wong o Willax, mejor dicho, para ti sería como, no sé, si la encerrona fuera Batman, ¿quiénes serían para ti? Erasmo Wong es una especie del pingüino, más bien, ¿no? Una cosa así, porque eso es alguien con plata, ¿no? Y tiene sus pingüinitos. Entonces, claro, cuando viene alguien de Willax y me dice tal cosa, digo, ok, este es un pingüinito. No, pues ahí hay que ir contra el pingüino, ¿no? Siguiendo con el tema del periodista, un periodista es un comunicador, tiene que ser entretenido. Yo veo que tú tienes sentido del humor sarcástico, la dejas ahí. A mí me gusta ese humor, yo consumo ese humor, pero tú eres consciente que también ya eres un comunicador y que muchas veces la gente te va a ver, hasta te puede llegar a creer porque la cámara te quiera o la cámara no te quiera. O sea, Sí, claro, eso es todo esa es la esencia, en realidad el periodista es un comunicador, porque si tú eres, que lo veo con muchos amigos que son muy buenos periodistas, pero que tienen unos destapes increíbles, pero que a veces, claro, empiezas a leer y dices, uy, no. Claro, yo, público normal, no sigo leyendo. Yo, periodista enfermo, loco de las noticias, voy a seguir leyendo, pero público normal no voy a seguir, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve tener una muy buena información si nadie la va a consumir? llega, ¿no? Entonces, ese es el dilema. Y eso a mí, que cuando era universitario pedante decía, no, pues obviamente, que no, la gente, la gente tiene que elevar su nivel. No, eso es mentira. No, o sea, la gente
Hay más ahora, ¿no? O sea, hay 8.000 millones de alternativas a ti. Literal. O sea, literal, haces así ¡chup! Y ya estás viendo un video de gatitos, ¿no? Entonces, necesitas saber cómo demonios mantener la atención de la gente un ratito, ¿no? Porque esa es la mitad de la chamba. La otra mitad es la que está abajo, que es conseguir la información, ¿no? Tratar de presentarla de una manera, entre comillas, más o menos ponderada. Ni siquiera objetiva, ya, sino ponderada, ¿no? Y la otra parte es cómo enganchas, ¿no? Y de hecho, eso que te decía hace un rato del público, eso es comunicación, eso no es periodismo realmente. O sea, pensar, ok, ahora voy a llegar a tal público o a todo el público, eso es Pero esto es bien raro comunicación. porque, o sea, uno tiene carisma o no tiene, uno tiene sentido del humor o no lo tiene. Eso no te lo enseñan en la universidad, en la teoría. Y cuando te pones delante de la cámara, o sea, la cámara te desnuda y se da cuenta si eres falso, si estás mintiendo, si eres auténtico. De repente la gente no identifica el adjetivo o el verbo, pero se dan cuenta y te veo o no te veo, ¿no? Y eso es algo que yo aprendí también cuando empecé a hacer tele. O sea, la Chichi creo que me dijo eso también. Mira, ¿sabes qué? La cámara se da cuenta de quién eres. O sea, por eso no le puedes engañar, a menos que estés actuando, obviamente, y seas un gran actor. Pero si no, la cámara se da cuenta de quién eres. Y entonces, al final, pues la mejor decisión profesional es ser buena gente, ¿no? O sea, dijo, bueno, ok, vamos a tratar de ser honestos, vamos a tratar de ser abiertos, vamos a tratar de ser empáticos. Y quizás eso hace que la gente se identifique un poco con ese lado, ¿no? Porque si no, porque casi es una decisión profesional, ¿no? O sea, de verdad, a mí en el programa, honestamente, con todas las cosas que pasan, o sea, tú sabes las ganas que yo tengo de salir a veces y putear. Mandar a todos a la ¿entiendes? Claro, o sea, a todos, a mí, al público, a los políticos, a todo, Al sistema. todo. Claro, a todo, así, o sea, echarme gasolina, prenderme, o sea, a veces, claro, pero obvio, ¿no? Es horrible, ¿no? Y además hay impulsos horribles de decir, insultar, o sea, claro, o sea, tú tienes todos esos impulsos horribles, pero hay una decisión comunicacional de, ok, no, además no te sirve, o sea, esta noticia que te ha costado trabajo conseguir, no sé qué, y que te está indignando mucho, La vas a cagar. no va a servir de nada porque te vas a terminar peleando con un conductor de Willax o te vas a terminar, o vas a insultar al presidente de la República y no. Y a veces, por supuesto, para eso está Twitter. Ahí te mechas. En Twitter no me mecho porque ya también no tiene sentido, pero a veces hago catarsis, entonces... Sí, veo tweets así como incendiarios o sobre todo sarcásticos y divertidos, ¿no? O sea, en Twitter tengo el humor a veces demasiado negro y hay mucha gente que solamente me conoce por el programa que se asusta de mis tweets y a veces me da vergüenza. Entonces trato de contener eso Son también. dos personas diferentes, ¿no? Vale. Sí, no, son dos lados distintos. Claro, de una son persona. dos aristas, sí, la gente lo tiene, ¿no? El programa también tiene bastante humor y a veces negro por ahí, ¿no? En Twitter a veces solo es humor Aparte, negro, ¿no? en el programa cuando tú lo dices, se escucha y pasa lo siguiente. En cambio, el tweet se queda ahí y se te cae en la cabeza, ¿no? Lo lees y dices, y por eso hay tantos famosos pantallazos de Twitter de miren lo que tuiteaste en el 2014 y te lo sacan en el 2020 y se le ha pasado a políticos que los terminan arruinando, ¿no? Claro, sí. O a Forsyth, ¿no? A mí me da risa de Forsyth porque tenía un montón de tweets de oye, no sé qué, o gileando con sus Díaz. Sí, terrible, En el 2011, no sé qué. terrible. Ya, cuando salimos. Qué gracioso. O sea, Twitter también no es toda la vida, es un lado de la gente, ¿no? Pero sí, entonces sí hay una... O sea, yo siempre digo que mi Twitter es personal, no es profesional, ¿no? Mi chamba es la encerrona. Entonces, ¿Y un periodista puede ser un influencer? sí, ¿no? Sí. Digamos que técnicamente, ¿qué es un influencer? Es un líder de opinión, ¿no? Claro, yo me refería más Técnicamente. hacia el lado comercial. O sea, tú puedes salir recomendando marcas en tu Instagram personal. Yo creo que tú no lo harías por el perfil que creo que estás... O sea, marcas así... Mira, yo acabo de hacer una historia para las pruebas moleculares que me estoy haciendo, porque los estoy haciendo con canje. Bueno, mira, a veces es lo que toca, ¿no? También depende mucho de qué marcas y qué rollo y qué te piden, ¿no? No hay tanto drama, entonces, en ese sentido, porque yo siempre pienso, se lo he preguntado a los periodistas que he entrevistado, ¿dónde está la línea entre criticar una marca? O sea, imagínate que justo hagas un story de una marca y justo haya que destaparla al día siguiente. Yo creo que ahí es básico, hay una salvación que Disclaimer. es el disclaimer que diga publicidad, ¿no? A mí me han dicho, por ejemplo, no hay necesidad de poner el hashtag publicidad en esas historias. Yo digo, sí. O sea, legalmente quizás no, pero para mí sí, ¿no? Pues Indecopi lo pide, además. Indecopi lo pide cuando te pagan, pero no cuando es canje. Correcto. ¿No? Y entonces cuando es canje, el canje de las pruebas moleculares, es como, no hay necesidad de poner... No, para mí sí hay necesidad, ¿no? Me parece que... Que sepan. Sí, ¿no? Y ya
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Tú crees que está bien que la difamación esté contemplado como delito en el Código Penal o crees que debería ir por la parte civil? ¿Crees que debería ser una multa por indemnización? O sea, para que por ahí la gente que no sabe esto, la difamación es un delito, por ende lo que pides es cárcel o prisión o bueno, comparecencia, en fin. En cambio, las cosas civiles tienen una sanción, digamos, por daños y perjuicios. ¿Tú crees que está bien que la difamación esté contemplada en el Código Penal? A mí en general meter presa a la gente me parece como el último recurso, ¿no? O sea, debería ser, y sobre todo en un país como este que las cárceles son al 300%, ¿no? Eso debería ser honestamente el último recurso, ¿no? Ahora, la difamación, el problema es que pues, es bien difícil de perseguir, a menos que sea muy, muy claro. O sea, mira, si yo enjuiciara a todos los que me han difamado, hasta que tendría más plata que Acuña. O sea, sería increíble, Claro, ¿no? claro. Pero es difícil, pues, las cargas procesales. Aparte ahora en Internet, ¿no? Claro. o sea, ¿cómo regulas eso? No hay una ley específica, si bien habla de medios masivos la ley, pero ¿cómo Sí está, regula? Sí, o sea, en Internet técnicamente, pero también yo puedo sacar una cuenta anónima. Un bot, claro, y un ya está, huevito, ¿no? Y ya está. Y, por ejemplo, a los que retuiteen esa cuenta anónima no les va a caer. ¿Te parece que debería estar legislado eso? Que debería. Es bien difícil legislar. O sea, ahí todavía creo que es mejor controlar por el lado de más información y menos, ¿no? En vez de menos. Claro. O sea, entre comillas. Es un dilema. Tú eres más de la autorregulación que de ir a pelearte a los juzgados, ¿no? Yo soy más de la libertad. Bueno, dejemos que la gente pues, se exprese, diga lo que tenga que decir, no sé qué. Por supuesto, todo tiene límites. O sea, por ejemplo, salir a decir que la vacuna es agua, que la vacuna te da más COVID, cosas por el estilo. O sea, eso ya incluso excede la libertad de expresión. Ahí está dentro de... O sea, hay, por ejemplo, delito de pánico financiero. Y es un delito grave y está penado en serio, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, delitos así también deberían estar en otros ámbitos que ya no son la libertad de expresión, sino salud pública, ¿no? Por allí, ¿no? En determinadas áreas estratégicas, si quieres, salud pública, pánico financiero, ese tipo de cosas, ¿no? La cosa personal, ¿no? No, por más que de verdad va en contra de, porque te digo que si a mí me sacan una cosa pastrula Vi lo que por sacaron día. en Facebook, que había una empresa que había pagado un montón en cosa de transparencia y nunca salía tu nombre por ningún lugar. Bastaba que una persona googlee para que se supiera que no eras accionista de esa empresa y te pedían como que... Y la gente lo compartía como si tú te hubieras metido, pues, no sé, 50 lucas. Claro, porque lo pone un candidato presidencial. Claro. Le pone un candidato presidencial eso y por supuesto lo tuvo que borrar. Primero de su Twitter, luego de su Facebook público, pero luego quedó en su Facebook personal. Y yo ya no tenía cómo comentar allí y ya finalmente alguien le habrá dicho, oye, estás metiendo la pata y lo tuvo que borrar. Pero nunca se disculpó, nunca... Y ese señor tiene un montón de plata y podría demandarlo perfectamente. Ese tipo de difamaciones son las que a mí más personalmente me afectan. Alguna vez me pasó que alguien escribió algo sobre mí y a mí nunca me ha molestado cuando la gente opina, cuando el NN te dice... No quiero decir NN de manera despectiva, sino alguien que no es un periodista, que no está informado, que no tiene un medio para llegar a una plataforma más gente, que te insulten es normal. Pero cuando alguien que tú consideras formado, periodista, escribe algo de ti, yo soy de las personas que bailo en cara y se lo dice en su cara en algún momento, porque la vida siempre te pone esa posibilidad. Claro. Y me parece que así hago que duerma más tranquilo yo y claro, no armo un escándalo que finalmente, ¿qué voy a conseguir? Nomás es gastar mi tiempo, mis recursos, dolor de cabeza. Lo malo es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial del Perú pues tampoco es que sea muy efectivo, entonces Claro. ir a demandar a alguien por eso, pues, no. Alguna vez lo he considerado, oye, averigüé, no sé qué, y la verdad es que las recomendaciones eran... Correcto. A menos que tengas mucho tiempo y mucha plata. Bueno. Sí. ¿Quién crees que será nuestro presidente? No tengo idea. Yo creo que tienes más idea que el resto de la gente. Porque la información que manejas, tú ya hablabas de Castillo en segunda vuelta. Bueno, imagino apoyado mucho en las encuestas. También hay un tema que la gente las odia y que dice que para mí son un muestreo y ya hay algunas que tienen más prestigio que otras, evidentemente. Pero hay como una tendencia muy marcada en los últimos años de la política, de los 30 años la política reciente, como que se repite, ¿no? Sí. Ahora bien, creo que nadie esperaba a Castillo, o sea, nadie, ¿no? Realmente en segunda vuelta creo que
Hasta hace nadie. una semana o dos. Hasta hace 2 semanas, sí, hasta hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas ya la cosa podría haber dicho, uy. Sobre todo hace una semana. O sea, una semana antes de las elecciones ya la cosa era como, oye, porque yo hablaba con encuestadores y me decían, está creciendo 1 punto por día. O sea, Una eso ya locura. es otra cosa, ¿no? Pero bueno. ¿Y crees que ahora el antivoto, o sea, veo muchos tweets, veo muchos stories, veo algunos amigos que Keiko. estoy... Yo creo que va a ser Keiko. No me vacila, pero me parece que va La a ser tercera es la ella. vencida. Hay varias explicaciones, ¿no? La primera es que el fujimorismo, digamos que el voto Castillo es un voto para super ultra simplificarlo anti. Super ultra simplificarlo, hay muchos otros factores. Pero digamos, podemos una etiqueta anti, ¿no? El fujimorismo tiene esta doble faceta que para algunos es el establishment y para otros, sobre todo fuera de Lima, es un poco el anti porque recogen la imagen sobre todo original del papá y todo eso, ¿no? Y que se llama el populismo, ¿no? El populismo de derecha, pero populismo al fin. Entonces, de todos los candidatos que podrían haberle hecho frente a un fenómeno como Castillo, me parece que Keiko es la mejor equipada. O sea, mucho mejor que De Soto. Creo que a De mucho Soto mejor se que lo los otros almorzaba, aliados. Sí. Quizás Lescano podría, o Verónica podrían haberle hecho pelea porque se comían el mismo público. Quizás, pero ellos ya están Out. más abajo, ¿no? Entonces, de los que quedaron, los 3 otros que quedaron... López Aliaga, ¿no crees que le hacía pelea tampoco? No había forma, no había forma. De Soto menos, ¿no? Keiko O sea, de Soto me sí. queda claro que ganó en Lima, es el candidato de San Isidro Sí. y que no iba a llegar a ningún lugar. Hubiera pensado que por la manera de comunicar de López Aliaga tendría un poquito más de oportunidad. Seguramente, pero... ¿Pero crees que igual no? Sí, igual no. O sea, porque su partido no tiene llegada fuera de muchos. En cambio, el fujimorismo en el norte tiene mucha llegada. Sí, y en muchas otras zonas del país, ¿no? O sea, sí. ¿Tú crees que va a terminar siendo Keiko? Además, hay una cosa que dijo Alberto Vergara el otro día que yo no me había dado cuenta, que las segundas vueltas desde el año 2000 son plebiscitos sobre alguien. O sea, plebiscito quiero decir es, ¿te gusta este o no? No, el otro candidato casi no cuenta en realidad, sino es, ¿te gusta este o no? Entonces, Alan Toledo era sobre Alan. ¿Te gusta Alan? La gente dijo no. Alan Humala era un plebiscito sobre Humala y la gente dijo no. Humala Keiko era un plebiscito sobre Keiko y la gente dijo Keiko no. Y Keiko PPK volvió a hacer un plebiscito sobre Keiko. Pero la gente dijo Keiko no. ¿Cuál es el plebiscito de esta elección? Castillo, El Castillo. ¿no? Claro. Entonces, usualmente la gente dice no. Qué loco que mucha gente evalúa, voy a terminar votando por esta persona que nos ha metido en esta crisis por obstruccionista y... O sea, todos estos últimos 5 años son su culpa literal. Porque no supo perder tranquilamente, Claro, ¿no? porque no se puede ir a su casita. Y muchas de esas personas van a ir a votar con la convicción de que es el mal menor. Eso es una cosa increíble. No sé si también se repite, creo que el otro día en algún lugar del Medio Oriente había una persona que había estado presa y luego había sido presidente, no me acuerdo el país, pero no debe ser algo que se repita constantemente eso, ¿no? O sea, es algo muy particular, como el Perú. Sobre todo alguien que ha sido la villana literal, ¿no? De la telenovela. O sea, la villana literal, ¿no? El papá, la mamá, el hermano, todos han caído bajo ella y claro, pero es cuestión de... O sea, fíjate, ella ha pasado casi de chiripa, en realidad, segunda vuelta, por aguantar, ¿no? Porque todo lo demás Hizo le una fue mucho campaña peor. a nivel comunicación, no guste o no, en mi opinión, no sé si brillante, pero de las mejores. O sea, supo con quién no chocar, no chocó sí. con la derecha porque no era necesario, le dijo 3 cosas, pero muy puntuales a los que tenía que chocar, y mientras otros se mataban, ella estaba calladita, subiendo caletita, y de pronto, Claro. ¡plin!, arriba, Claro. y ya la puso donde tenía que estar. O sea, también porque los otros candidatos asumían que si Keiko llega a segunda vuelta era Le fácil gana, ganarle, claro. ¿no? Claro, salvo Castillo. Pero veo que Castillo, además, él tampoco se esperaba, creo, llegar a segunda vuelta necesariamente, ¿no? Claro. Y igual yo siento que, para bien o para mal, los recursos que tiene ya como candidatos, solamente ellos como personas, yo he escuchado las opiniones, no solamente opiniones ideológicas, sino la manera de hablar, Ujú. el manejo de conceptos básicos como la utilidad o como, Ujú. no sé, el monopolio de Castillo y los manejos que tiene Keiko, y en un debate yo creo que Keiko se lo comería, ¿no? O sea, No. ¿Tú crees que no? No, Castillo es bueno. Ha mejorado un montón, además. Yo cuando lo entrevisté en diciembre, ¿no? Cuando tenía 0,01, Lo vi. ¿no? Y él estaba muy confiado de que iba a crecer. Porque él tiene como una sensibilidad muy especial, además para darse cuenta de, oye, mira, ¿sabes qué? Las campañas por internet no me sirven a mí y yo voy a estar recorriendo pueblos. ¿Qué es lo que hizo tanto? Así que 2 semanas después de darme la entrevista le dio COVID.
porque él estaba haciendo una campaña real, Sí, así además te puerta a llenaba plazas puerta. Claro, sí. claro, claro. Él estaba ahí cuando los otros candidatos pues estaban en su casita, grababan videos o si salían hacían cosas muy, muy puntuales. Él no, él se entregó, ¿no? Y creo que ese entregarse pues al final le ha servido, ¿no? Y entonces esa sensibilidad va a conectar con un montón de gente, ¿no? Pero ¿no crees que pierda en el sentido de... O sea, yo he visto las entrevistas que ha dado donde no tenía claro que era un monopolio. No tenía claro qué era la... ¿Tú crees que eso no importa? No, eso no importa al final. En la segunda vuelta no importa. O sea, él le va a ir bien, pero como están las cosas, que va a ganar Keiko, ¿no? Salvo que pase algo Catastrófico. muy, muy, sí, como muy revolucionario de alguno de los dos. Lo de su proceso... Sí, sí, a menos que la metan presa, digamos, que siempre es una posibilidad, ¿no? Pero sí, salvo que pase algo catastrófico, yo creo que va a tener que ser Keiko. Yo, honestamente, yo creo que voy a votar viciado, ¿no? O sea, que no, si va a ganar, que gane sin mi voto. ¿En la primera vuelta votaste por alguien? No, porque estoy aquí, porque yo voté en Madrid, entonces... ¿Y cuando te preguntan tu voto, te sientes cómodo diciéndolo o no lo dices? No, ¿por qué? ¿Para qué? Porque, Periodista. sí, porque además, honestamente, yo no hubiera sabido por quién votara. O sea, si hubiera... Llegaba el momento. Llegaba el momento, pues ya hubiera visto las encuestas, hubiera dicho, ya, a ver, estratégicamente, quién conviene, ¿no? Pero yo era parte del 90% de los peruanos que no tenía candidato realmente, ¿no? Entonces... Y ahora en segunda, blanco o viciado. Sí, no, ya está. O sea, porque además me queda claro que ella va a ganar. Si va a ganar, que gane sin mi voto, ¿no? No, yo no... Pero siento que prefieres esta opción que lo que se asocia con el comunismo. No necesariamente... Va, a ver. No sé si Castillo vaya a ser realmente tan... Como lo que pasó con Humala, dices tú, que de repente vienen dos personas y le dicen, oye... Siempre puede pasar. No, yo no creo que se ponga el polo blanco. Yo tampoco creo eso, claro. ¿Ya? Pero... O el polo blanco es lo que decimos de Humala, que empezó a correr por todos los mercados con polo blanco, a diferencia del 2011 que tenía un polo rojo. Un polo rojo. Y caminaba muy significativamente, ¿no? Claro. Entonces... Yo no creo que Castillo se vaya a poner el polo blanco, honestamente, ¿no? Y que además, pues el Estado peruano ya también es un elefante que está avanzando, ¿no? Claro. Entonces tampoco es que puedas hacer que el elefante... No hay los mecanismos... no sé, es bien difícil, no tiene una mayoría realmente en el Congreso. O sea, es muy difícil para él hacer un montón de cosas, ¿no? Si se quiere... Siempre está la amenaza de la vacancia. Él tiene solo 28 congresistas, Claro. entonces todos los otros se ponen de acuerdo. O sea, tampoco me parece un escenario así de pesadilla. Apocalíptico. Los dos son horribles, ¿ah? O sea, digamos que los dos escenarios son horribles, La verdad ¿no? que sí. Pero digamos que un escenario Venezuela, no, ¿Lo ves todavía mal? me parece todavía un poco demasiado Ok. pensar que vamos a eso, teniendo en cuenta cómo está la situación. De todas maneras, o sea, Keiko presidenta es grave, o sea, es grave a un montón de niveles, ¿no? Ya solo como identidad nacional creo que ya es grave. Es una locura. Y ya a nivel de pues, corrupción, juicios, reescritura de la historia, o sea, agárrate que van a cambiar todos los libros de historia para que el papá sea el mejor presidente del mundo, ¿no? Entonces, o sea, el hecho, llega Keiko y indulta a su papá, ¿te imaginas ese día? O sea, claro, ¿no? No me parece ninguna de las alternativas. Sí, no, eso está clarísimo. Ninguna de las dos es... O sea, sí, no, ninguna. No sé si se puede calificar como mal menor ni siquiera. Claro. ¿No? El Perú va a ser, por eso, cuando te digo que no va a ser el apocalipsis es porque ninguno de los dos finalmente... Después de los dos va a seguir existiendo el Perú, digamos. Ajá. Pero las dos son horribles, ¿no? Para ir cerrando, creo que nadie conoce mucho sobre tu vida privada y supongo que es a propósito. Sí. Supongo que quieres que sea ahí. No te imagino nunca posteando una foto con tu novio en el Instagram. No, porque es una chamba bien jodida, ¿no? Entonces también... sí, pues, ¿no? Sí. Digamos que Peter Parker tiene a Mary Jane lejos por algo, ¿no? Claro, sí. ¿Te interesa ser padre? No, pero ya tengo... O sea, mi chica tiene una hijita, entonces, Ok. Elsa. Entonces, estamos con ella y la quiero mucho. Es ¿No bonito. te interesa a ti, digamos? No. Nunca me lo planteé, nunca nada. Y ahora que existe Elsa en mi vida, yo estoy La muy vida te ha feliz. puesto una familia sin buscarla. Sí. Y la verdad es que nunca me lo planteé. Y es bonito, en verdad. Dos últimos para cerrar. Yo recuerdo el primer
engaño, desengaño que tuve con un político y que me enseñó que la mayoría de políticos mienten fue Alan García. Cuando era muy chico, yo tenía 5 o 6 años y lo escuché hablar y dije, un estadista, ¿no? Y al poco tiempo, o sea, fue como un desengaño. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer político que hubo este desengaño y que te marcó la vida y el ojo crítico con los políticos? Guau, desengaño, así tan chibolo. Creo que ha sido después, ¿no? Porque tampoco creo que pensaba tanto en términos... Sido, ¿no? Sí, tampoco pensaba tanto en... No, ¿sí sabes quiénes fueron? No fue alguien en especial. Cuando yo era chico, yo fui fan del Movimiento Libertad que puso Vargas Llosa. El Fredemo. El Fredemo para enfrentarse a Alan García, Claro, ¿no? el Frente Democrático Moralizador, ¿no? ¿O sí, no era así? No me acuerdo, pero el Fredemo. Sí, el Fredemo. Y dentro del Fredemo estaba el Movimiento Libertad, sobre todo, ¿no? Pónganle los mensajes si era... No me acuerdo si era... Creo que me fui a la mierda, pero bueno. No importa. Pero digamos que había, en el Fredemo estaba Acción Popular, el PPC, y Libertad, que era como el movimiento de Vargas Llosa, correcto. ¿no? Que el 90% se fueron con Fujimori, ¿no? O sea, ahí estaban Rafael Rey, ¿no? Chirino Soto, o sea, una lista larguísima, ¿no? Treyes, ya la gente no se acuerda de ellos, ¿no? Esa cosa cuando yo era chico, verlos como poco a poco ceder y caer e irse contra todo lo que habían jurado. Colectivamente. Claro, tú. poco a poco, ¿no? Poco a poco era uno, luego el otro y volverse talibanes de Fujimori, porque ni siquiera es que tuvieran un mínimo de dignidad. No, se volvieron pues así. Se cuenta un mito, bueno, no sé si es un mito, seguramente pasó que alguna vez encontraron Vargas Llosa y Rafael Rey y los fue a saludar y Vargas Llosa lo dejó con la mano estirada. No me extrañaría, ¿no? O sea, a mí eso de haber sido uno de tantos así que estaban como ilusionados, ¿no? Con Vargas Llosa, la pica, ¿Y de ahí? Todas esas cosas. Y ver a esa gente, ¿no? Que tú alucinabas, oye, esta gente, ¿no? La gente nueva de política, típica, ¿no? La gente nueva en política que se está metiendo a la política con Vargas Llosa, no sé qué. Rafael Rey ya nadie se acuerda, pero Rafael Rey alguna vez fue joven. Claro. Y en esa época era uno de los jóvenes que apoyaba a Vargas Llosa, ¿no? Y luego ya verlo a él y a tantos otros, ¿no? Él es porque el único más o menos vigente, creo, de esa camada, ¿no? Y era como, Ahí te diste cuenta, los políticos mienten. Eso sí para mí fue como, no, es como, no, pues, no sé, no te vas, no haces eso, ¿no? Claro, no te vas de la buena alianza, o sea, no, así no funciona. Exacto. No sé por qué a mí me pasó con Alan, pero lo recuerdo hasta más de muy chico. Alan sedujo un montón. No, claro. No me acuerdo el suceso, pero lo tengo ahí grabado en el subconsciente, ¿no? La última pregunta que se le hago a todos mis invitados tiene que ver con la muerte. ¿Qué es para ti la muerte y qué crees que hay después de la muerte del invitado? Yo creo que no hay nada. Ya está, ¿no? Jalan el cable y se acabó. Sí, no hay mucho más. Tengo una explicación larguísima. Es un fenómeno químico. Eso es larguísimo. ¿No? Yo creo que, honestamente, ya después de haberme más o menos informado, es como, sí. Los virus son para mí como la mejor, digamos, demostración que esto que llamamos vida o muerte es una cosa bien relativa en general desde un proceso, si quieres verlo, natural o químico o lo que quieras, ¿no? Porque los virus, ¿qué están? No están vivos, no están muertos, ¿no? Es raro, o sea, ya eso, ¿cómo explica la religión o lo que quieras eso? Tú eres ateo. Sí. Entonces, ¿cómo explicas eso, no? Ya una vez que empiezas a jalar la pita, para mí ya no hubo vuelta atrás. ¿Y algún ¿no? concepto como la reencarnación o el alma, la energía? Menos. No, nada de eso. ¿Y no te aterra esa idea? No, es más rico así. Te entregas a la vida así, ¿no? Estás como, ok, cada cosa es lo que hay, Hay que exprimir el mundo y la vida. Sí. YOLO. Muy bien, Marco. Te agradezco por haber venido. Sé que te vas a Madrid muy pronto y la verdad que ha sido un gusto. Quería tenerte aquí hace tiempo, así que muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Ha estado buenísimo esto. Esto es Contra la Pared. Presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Contra la pared con Marcos y Fuentes. ¿Bloquear trolls o silenciar trolls? Bloquear. ¿Podcast o YouTube? Podcast. ¿Rubias o morenas? No, nunca, no, todas. ¿Alianza la U o da igual? La U. Para gilear, ¿yo voy o yo espero? Yo voy. ¿Amigos o amigues? Amigues. Complete usted la frase. ¿La encerrona es para mí? Mi chamba. ¿De mis viejos aprendí?
todo. En Madrid yo encuentro... Paz. Mi periodista favorito es... Clark Kent. La felicidad consiste En pequeños momentitos. Lo primero que hago al levantarme es... Ir al baño. Y finalmente, venir a la banca ha sido... Súper chévere, gracias. Gracias. Este programa fue grabado en el Hotel Aloft, Lima Miraflores. Bioseguridad en la grabación. Somos un equipo muy reducido para la grabación. En todo momento mantenemos el distanciamiento social y seguimos los protocolos de bioseguridad. Nos realizamos pruebas periódicamente. Usamos correctamente la mascarilla. Solo al momento de la entrevista, el presentador y el invitado se la quitan manteniendo el distanciamiento social. El área de grabación es al aire libre y es constantemente desinfectada. Somos muy precavidos y protegemos a todas las personas involucradas. Ojalá hayan disfrutado del programa y estén a salvo. Yo no tengo nada de experiencia con eso. La gente que... Claro. Pero sin roche, ¿no? La cajera del tambo, ¿no? La cajeta, sí. Esto fue La Banca, con Jesús Alzamora. Auspiciado por Cambista. Aloft, Lima Miraflores.